Hola chicos, bienvenidos a este curso de Karate Framework, esta vez la parte 9, en donde veremos directamente las automatizaciones de los casos de prueba. Muy bien, ¿cómo se estructura las automatizaciones de Karate Framework? Bueno, es bastante sencillo. Recordemos que Karate Framework está basado en Cucumber o en BDD, digamos. Entonces, esto quiere decir de que para todos los casos de los frameworks que utilizan BDD, la estructura va a ser exactamente la misma. Va a estar escrito por Given, When and Then y va a utilizar las mismas nomenclaturas para Future, para escenario y para lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo va esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar escenario por escenario outline y tenemos que agregar directamente los examples. ¿Qué ganamos nosotros con esto? Es que nosotros vamos a poder realizar múltiples consultas gracias a la parametrización de datos. Ahora, como es una consulta del tipo GET, ¿qué vamos a parametrizar? Bueno, vamos a parametrizar, digamos, la URL, el match, el status o cuántos parámetros nosotros queramos automatizar. Partamos con la URL. Acá nosotros tenemos una consulta del tipo GET que estamos llamando al usuario número 2. Pero ¿qué sucedería si nosotros quisiéramos llamar directamente a 100 usuarios? Desde el 1 hasta el 100. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer sería parametrizar esto y generar una variable. Y esa variable la voy a llamar yo ID. Entonces, ¿cómo agregamos esta variable para poder parametrizar? Bueno, bastante sencillo. Simplemente tenemos que presionar esta tecla especial y debemos agregar directamente el parámetro ID. Como pueden ver, cuando nosotros lo agregamos en IntelliJ nos cambia de color. Ahora, como ya está estructurado, basta con que nosotros le demos diferentes valores y podamos generar múltiples consultas. Por ejemplo, quiero el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3 y el usuario 50. Muy bien, ese 5 no va. Entonces, ahora que hicimos nosotros esto, recordemos que tenemos un match response.data.id igual a 2, entonces nos va a ejecutar esto y nos va a arrojar un error con el match igual a 2. Así que vamos a borrar esta línea de momento para ejecutar esta consulta. Veamos cuál es la respuesta de esta consulta GET parametrizada. En este caso debería ejecutarse 4 veces. Ejecutó 1, 2, 3 y falló 1. Bueno, vayamos a ver por qué falló. Como pueden ver en el reporte, se ejecutaron los 4 casos de prueba. Ahora, tenemos el mismo nombre para los 4 casos de prueba, pero también se puede parametrizar el título. Muy bien, ¿por qué se cayó esto? Bueno, como pueden ver, acá el status fue un 404, not found. Eso quiere decir que el usuario número 50 no existe todavía. Muy bien, parametricemos más datos. Bueno, en este caso vamos a parametrizar el status. Estado HTTP. Y acá agregamos el mismo nombre. Muy bien. Una vez hecho esto, esto nos va a arrojar un error. Sin embargo, nos va a responder de acorde a como nosotros les vamos a estar preguntando. Para el caso 1 un 200, el caso 2 un 200, el caso 3 un 200 y el caso 4 un 404. Ahora, así no es muy amigable cuando nosotros hacemos el caso de prueba tipo GET para todo esto de escenario. Entonces, podemos parametrizar esto. Vamos a colocar caso de prueba, nombre caso. Entonces, nosotros agregar el nombre caso, agregamos acá nombre caso. Muy bien. Ahora, otra de las cosas que pueden ver es que así no es muy cómodo de verlo. Por lo tanto, lo que tienen que presionar es Control Alt L y de esa manera se va a ordenar directamente nuestros examples. Entonces, caso ID 1, caso ID 2, caso ID 3 y en este caso vamos a colocar caso ID not found, porque recordemos que este ID no lo encuentra. Ejecutamos nuestra consulta. Bueno,
otra de las cosas que tiene Karate Framework es que nosotros podemos llamar directamente a un JSON o llamar a un formato CSV para parametrizar los examples. Pero eso es tema de otro video. Muy bien, veamos la respuesta. Como pueden ver, en este caso se ejecutaron 6 casos de prueba. ¿Ya? Eso fue básicamente porque ejecuté todo el future. Y como pueden ver, los casos de prueba que a nosotros nos interesaba los parametrizó y parametrizamos también los títulos de los casos. Muy bien, ahora, ¿cómo sería la ejecución de un método post? Bueno, para parametrizar un método post, la verdad es que la herramienta Karate Framework nos sirve mucho. ¿Por qué? Bueno, esto sucede porque nosotros podemos parametrizar y realizar tanto pruebas de integración con resultados esperados y también validaciones de pruebas unitarias a nivel macro. Por ejemplo, vamos a realizarlo aquí, in situ. Agregamos el escenario online, agregamos nuestro ejemplo y vamos a colocar el nombre caso al igual que lo agregamos arriba. Nombre caso. Vamos a parametrizar también esto. En el caso de name, vamos a agregar name. Aquí vamos a cambiar Morpheus y nuestro nombre de variable va a ser bname, o sea, valor nombre. En este caso va a ser job. Vamos a dejarlo en job. Y vamos a dejar en este caso bjob. Valor job. Así. Entonces, ahora simplemente debemos agregar los parámetros, que en este caso sería nombre caso. La siguiente sería name. Como pueden ver, la toma directamente. Bname, job y valor de job. Muy bien, una vez parametrizado esto, nosotros debemos agregar los valores. Entonces, realicemos una ejecución de pruebas unitarias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como ya tenemos el caso de prueba, vamos directamente agregando el nombre de los casos de prueba. Digamos, ya, con un name vacío. ¿Qué sucede cuando el valor de name es vacío? Con un name nulo. ¿Qué pasa si es que el name es nulo? Con un name inválido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el name tiene 3 letras, por ejemplo? Name 3 letras mejor. Porque en este caso el name no sería inválido en ningún sentido. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros le agregamos el tipo post sin el campo name? Sin campo name. Muy bien. Ahora debemos estructurar los datos. Entonces, en la primera línea, recordemos siempre presionar Ctrl Alt L para ordenar nuestro código. Va a ser name y acá va a estar directamente vacío. En el job agregamos job y en el valor del job vamos a agregar QA. Name nulo. De nuevo, name. Y en este caso vamos a agregar un null. Pero como pueden ver acá, el name directamente nos va a tomar como un null de string, debido a que nosotros lo tenemos entre comillas. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, bastante sencillo. Podemos borrarlo aquí y cuando utilicemos el valor name directamente acá lo agregamos con comillas para que no genere algún error. Muy bien, sigamos. Job QA. Name con 3 letras. Ok, agregamos un name. Como ya les había mencionado, agregamos las comillas y en este caso lo colocamos con 3 letras con Sol, por ejemplo, nombre Sol. Agregamos job QA y sin campo name, en este caso simplemente que esté vacío. Agregamos job y agregamos QA. Muy bien, ejecutemos esta consulta. Voy a ponerle nombre caso 2 mejor, para que no haya conflicto con el nombre de arriba. Muy bien. Veamos qué sucede. Acá tenemos 4 ejecuciones más de Karate Framework. Obviamente me va a tomar todos. ¿Por qué? Porque ya generamos un escenario online arriba.
Entonces tenemos un segundo escenario outline abajo. Vemos los casos de prueba y existen 9. Ahora, veamos cuáles son los del tipo post. Como pueden ver, aquí existe uno y agregamos un nombre, un name vacío. Entonces se ve solamente el campo name, pero no se ve ningún valor alguno. Y acá se ve también cómo le entregamos nosotros el post. Caso de prueba name nulo, no tenemos un name nulo. Y por último, caso de prueba name 3 letras, name sol. Obviamente, como recordemos que es una API de prueba, por lo tanto no nos va a arrojar un error directamente. Sin el campo name, comprobémoslo. Sin el campo name, o sea, vacío, 2 puntos vacíos. Como pueden ver, es bastante rápido y bastante sencillo. Acá ejecutamos, digamos, el 50% de una prueba unitaria y no nos demoramos nada. Si quisiéramos ejecutar, por ejemplo, la prueba unitaria completa, generemos con el campo job, sería lo mismo, solamente que tendríamos que parametrizar el campo job. Ahora, ¿cómo solucionamos, por ejemplo, esto de que no se ejecuten 2 escenarios outline al mismo tiempo? Bueno, es bastante simple. Lo que debemos hacer es generar nuestras etiquetas, como se acuerdan. Caso get. Y la etiqueta, en este caso, caso post. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? Bueno, bastante sencillo. Nos vamos al runner, rest.future, agregamos aquí .tags y agregamos el tag de nuestro interés, que en este caso es caso post. Comprobémoslo. Y como pueden ver, se ejecutaron solo los 4 casos de prueba que eran de nuestro interés. Vamos a ver el reporte. Y aquí están los casos de prueba de tipo post. Method post, method post. Y ahí están los 4 casos de prueba. Muy bien. Y para terminar, veamos esta misma ejecución de prueba unitaria, pero para el caso del job. Job vacío, job nulo, job de 3 letras y sin campo job. Muy bien, como esto funciona ahora al revés, este name vamos a colocar siempre Jeremy. Pero recuerden que acá tenemos bname sin las comillas, entonces debemos agregar las comillas cada vez que nosotros parametricemos esto. Jeremy y sin el campo job, en este caso sería un name Jeremy, y acá tenemos que ir job vacío, job nulo. Acá nos va a suceder que tenemos el mismo problema con el job nulo. Entonces, como recuerdan, basta con que nosotros borremos acá las comillas y se la agreguemos a cada parámetro para solucionar ese problema. Entonces se lo agregamos acá y vamos a copiar y mucho más sencillo. Ok, vacío, en este caso es nulo, así que borramos todo esto. 3 letras, quas, y sin campo job, o sea, sin los parámetros directamente. Muy bien. Vamos a nuestro runner, ejecutamos, y como pueden ver, se hace la ejecución de pruebas unitarias por cada caso. Bueno, como pueden ver, tenemos algunos errores, así que vamos a evaluar qué es lo que sucedió con esos errores. Muy bien. Bueno, aquí sucedió un problema.
JSON Parser Exception. Línea 25. Ok. Hay un problema con uno de los parámetros que nosotros le estamos dando. Vamos a evaluar qué sucede. Bueno, chicos, el problema reside en que nosotros les estamos entregando un JSON que tiene un formato inválido. De hecho, directamente nos dice que el carácter no esperado era una llave. Por lo tanto, esta validación acá no la podemos realizar. Sin embargo, como pueden ver en el valor name, sí me lo acepta, dado que la terminación del JSON es correcta. Por lo tanto, ese es el error. Y nos sucede tanto para el caso del job vacío como para el caso del job sin campo. La única validación que podríamos hacer sería agregar directamente estos parámetros para solucionar este problema. De esa manera podemos solventarlo. Y en este caso también lo agregamos. Si ejecutamos nuevamente, como pueden ver, los 13 casos de prueba se ejecutaron correctamente. ¿Cuántos teníamos aquí? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se ejecutaron todos los casos. Pero si quisiéramos ver solo los casos post, nos vamos al runner. Y ejecuta solo el método post. Estos son los 8 casos. Y como pueden ver acá, están todos por el nombre y todos con estatus 201. Muy bien, chicos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Yo soy Cuasolver y nos vemos. Hasta luego.